Hola, mi nombre es Lilian González, soy de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, y quiero contarte mi historia. Todo comenzó hace alrededor de 30 años atrás, cuando en mi adolescencia quise descubrir un mundo nuevo. Me fui a vivir a Tierra del Fuego con unos familiares y en búsqueda de una vida distinta, de una aventura tal vez a esa edad. Un día, un oscuro día, me encontré siendo abusada. Fue un momento duro, difícil, un día que marcó mi vida para siempre. Fue muy difícil aceptar lo que me estaba sucediendo y pocos meses después me di cuenta que estaba embarazada. Fueron días terribles porque la verdad es que no sabía qué hacer con esa situación, no sabía cómo enfrentar a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis amistades. Me crié con conceptos de el qué dirán, qué va a pensar la familia, qué van a pensar los vecinos, y todas esas preguntas se venían a mi cabeza y no podía luchar contra todas esas preguntas y contra todos esos prejuicios que tenía. Obviamente que en esos momentos de desesperación pensé, como primera medida pensé en el aborto, aunque era algo que yo no lo podía concebir. No entraba dentro de mi manera de pensar, pero en el momento que a mí me estaba sucediendo, claro que lo pensé como una opción, pero siempre tuve claro que esa criatura no tenía la culpa y no tenía derecho yo de deshacerme de esa vida. Después pensé que tal vez sería mejor darlo en adopción, ya que yo no me sentía capacitada como para criarlo, tampoco me sentía capacitada para enfrentar a la sociedad siendo madre soltera, pero también pensaba en que esa criatura algún día iba a querer buscarme, y yo también, algún día iba a crecer, iba a madurar, iba a tener siempre presente que había abandonado un hijo, y eso no me iba a permitir vivir en paz. Pero llegó el día en que finalmente yo había tomado la decisión de suicidarme cortándome las venas. Cuando esa noche me duermo, al otro día me despierto escuchando gritos y me levanto, voy a la habitación de adelante a preguntar qué había sucedido, y una amiga que vivía allí en esa pensión donde yo vivía me dice: el vecino de al lado se cortó las venas y salió a correr. Yo en ese momento sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Y creo que en ese momento una voz me dijo: basta, ya no huyas más, no busques más soluciones. Y en ese momento decidí continuar y que sea lo que Dios quiera, dije. Llegando a los 8 meses de embarazo, finalmente me internan en el hospital porque mi hijo ya venía en camino. Para mí era todo nuevo. Yo no sabía ni siquiera lo que tenía que hacer, pero había alguien que había visto a mi hijo desde el embrión, desde mi vientre. Él lo miró y pudo ver ese embrión que era mi hijo, y ya tenía todo preparado, todo planeado. Esa noche a las 4:45 de la madrugada viene al mundo mi hijo, Daniel. Era un niño sano, perfecto. Lo revisé, miré minuciosamente si tenía todos los deditos de la mano, los deditos de los pies, si le faltaba algo o si le sobraba algo, y estaba intacto, era perfecto, era hermoso. Lo más hermoso que pude tener en mis brazos en ese momento era mi hijo. Tenía sentimientos encontrados, tenía mucho miedo a lo que iba a venir después. Y pasé años difíciles, porque por mucho tiempo yo no pude decir la realidad
No pude contar la verdad de lo que me había sucedido. Y simplemente cuando me preguntaban cosas de su padre, yo les decía que no quería hablar, que me hacía mal recordar. Pero un día mi madre me enfrentó y me dijo que ella tenía algo en su corazón, que ella sentía que a mí me había sucedido algo. Y ese día también fue preparado por ese Dios que me había sostenido durante todo ese tiempo. Y ese día yo me pude quebrar y pude decirle a mi madre que tenía razón, que me había sucedido algo, que había sido abusada por un familiar. Ese día se pudieron romper cadenas, pude sentirme libre, pero el miedo en un punto también continuaba porque pensaba en mi hijo. En el día que me preguntara, mamá, ¿quién es mi papá?, yo tenía temor, tenía terror de tener que decirle la verdad, porque la verdad era cruel. Y pasaron los años y mi hijo creo que muy pocas veces me preguntó y de alguna manera yo traté de salir de esa situación sin tener que explicarle la verdad, porque todavía yo no estaba preparada. No tenía las palabras exactas para poder explicarle de qué manera él había venido al mundo. Y pasaron los años hasta que él un día me preguntó, ya siendo un joven, se presentó ante mí y me dijo, mamá, necesito saber la verdad, necesito saber mi historia. Yo no estoy para juzgarte. Y yo sentí que ese era el momento de poder hablar, de poder decirle que si bien él no fue un hijo deseado en su momento, era mi hijo amado. Nos abrazamos, lloramos, a él seguramente también se le movieron muchas cosas en su interior. Pero yo pude terminar de sacarme esa mochila que llevé por muchos años. Ese dolor de un día tener que enfrentarlo y decirle la verdad. Pero por sobre todas las cosas, mi hijo siempre supo que lo amaba. Soy Daniel González, tengo 29 años y quiero seguir contando nuestra historia. Yo nací en Río Grande, Tierra del Fuego, en el año 1990 y después de ahí nos trasladamos a Buenos Aires con mi mamá, que me crió con mucho amor, siendo mi padre y mi madre también a la vez, por la falta justamente que tenía en ese momento. Gracias a Dios, ella me crió con muchos valores desde pequeño y pude tener una infancia muy, muy linda, disfrutar de muchas cosas. Y hubo un momento en mi vida, en mi adolescencia, donde cuando empezaba a compartir ciertas cosas con mis compañeros y amigos, podía ver sus familias, que había un padre del cual yo no tenía. Y eso me llevó en un momento el preguntar y el cuestionar dónde estaba ese papá que yo no tenía en ese momento, y acercarme a mi mamá para conocer la otra parte de mi vida, ¿no? Y en ese momento, quizás por el dolor, también por resguardarme, por cuidar, no me quiso decir la verdad, y entendiendo hoy el dolor, la tristeza, la angustia por todo lo que atravesaba, era entendible. Entonces en ese momento dejo pasar un tiempo, dejando atrás ese deseo de querer conocer a mi papá y saber quién era. Cuando llego a la edad de los 21 años, me vuelve a surgir esa pregunta, pero quizás con otra fuerza, porque ya siendo mayor me acerco a mi mamá tomando otra actitud, más decidido, me planto delante de ella diciéndole que yo quería conocer la verdad, sin importar lo que haya sido, lo fuerte, lo duro, lo cruel. Y
al pararme delante de ella y ser insistente, mi mamá me cuenta la verdad y me cuenta de que ella había sido abusada. En ese momento no tomé en cuenta esa palabra y me fui a dormir con una fortaleza que en realidad cuando apoyo mi cabeza sobre la almohada, toda esa fortaleza que yo tenía se vio derribada. Y esa noche no paré de llorar. Lloré toda la noche pensando en quién era mi papá, la persona que él era, lo que él había hecho, y pensando en que yo iba a hacer lo mismo o que iba a correr con la misma suerte. Entonces, en ese momento no tuve otro refugio que acercarme a Dios, refugiarme en Él y poder encontrar una salida a lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo. Fueron momentos muy duros y tristes ver que otros disfrutaban de sus padres y yo no lo tenía. Y tanto había insistido que cuando supe la verdad, hubiera quizás deseado no saberla, pero hoy puedo entender que había un porqué de todo esto. Hoy, gracias a Dios, pude formar una familia. Hoy estoy casado, tengo una esposa y un hijo maravilloso y creo que es una revancha que me da la vida de poder ser ese padre que yo no tuve, ser el padre para mi hijo que yo no tuve. A pesar del dolor, a pesar de las tristezas que pasé, hoy puedo entender mucho más lo que pasamos con mi mamá. Doy gracias a mi mamá que no me abortó, porque gracias a eso hoy puedo ser esposo de una hermosa mujer y puedo ser padre de un hermoso hijo. El único que nos restauró y nos direccionó fue Dios a través de su Hijo Jesucristo. Doy gracias a Dios por no haber abortado a mi hijo, porque hoy es un excelente esposo de una hermosa mujer y es un excelente padre de un hermoso hijo que es mi nieto. El único que nos restauró y nos direccionó fue Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es por